Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias al doctor Enrique Dussel que está en este estudio nuevamente de CNN. Doctor Dussel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí nuevamente. Bueno, gracias, doctor. Estamos, en un contexto muy distinto al que hemos compartido en esta misma mesa en otras conversaciones, en donde hemos hablado con usted de su obra, de la filosofía, de muchas cosas, pero resulta que hoy está usted en una circunstancia muy particular que tiene que ver con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México que ha tenido un largo conflicto, un periodo muy largo de confrontación entre grupos y estamos hoy en un panorama que tendrá que dilucidarse con mayor claridad, pero por lo pronto usted es nombrado rector interino de la universidad. La doctora Esther Orozco fue nombrada en el origen la rectora de la universidad. Una parte de la comunidad universitaria conformada en consejo lo ha nombrado usted interino y otra parte de la comunidad universitaria la ha ratificado a ella como rectora de la universidad. Usted toma un reto, llamémoslo así. ¿Puede describirnos en qué circunstancias se encuentra la universidad? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿El momento por el que atraviesa? ¿Y qué puede venir cuando la doctora Orozco está señalando que lo que ha sucedido con usted no está en el marco de la legalidad? ¿Qué va a pasar, doctor Dussel? Sí, habría que preguntarse cómo es que yo llegué a esta situación. Ese es buen punto. Conozco la universidad desde su comienzo, también por diálogos con el primer rector. Participé como asesor en el programa de filosofía, por ejemplo, y conozco la universidad, pero fue muy así un evento contingente, completamente imprevisible, que estando en la Casa Lama, donde se hubo una reunión para ver cómo podía arreglarse el conflicto, allá por noviembre, entonces del año pasado, después ya que había lanzado el conflicto estaba muy ardiendo. Convocaron un grupo de notables, como se dice. Notables para estudiar la situación. Entonces, ahí me hice cargo de la situación, no lo tenía tan claro. La universidad elige a consejeros que forman parte de un consejo universitario, última instancia del ejercicio, diríamos, del poder de la universidad, donde el rector es una parte, pero realmente lo fuerte es el consejo como totalidad, con más de 50 miembros. Un grupo tuvo 33 votos y el otro 25, las que apoyaban la rectora eran 25. Estaba en minoría y por lo tanto había la posibilidad inmediata de convocar el consejo y hubiese podido gestionar. Pero se le ocurrió al equipo minoritario invalidar nuevos consejeros de la otra parte. De 33 bajaban a 24. Entonces se pensó elegir una comisión, esta de 5, para que estudiara la cuestión, y ahí estaba yo. Teníamos que hacerlo muy rápido, 72 horas, así que casi ni dormimos. Entonces dijimos, está simple, hay que pedir los expedientes de la invalidación de los nuevos consejeros, a ver cuáles fueron las causas. No había expediente. Lo tuvieron que armar a las 24 horas. Recibimos el expediente de los causales de la destitución de los consejeros oficialmente elegidos y le preguntamos a los consejeros, ¿ustedes tuvieron alguna noticia de las causales de la defenestración? No, nunca, hasta ese momento, un mes después. Entonces, un abogado aún de los 5 nosotros, especialistas en derecho universitario, dijo, acá no se ha cumplido el proceso debido. Los excluidos no han sabido las causas, no se han podido defender, han sido reemplazados por los segundos, y en un caso, como el segundo seguía siendo partidario, pusieron al tercero. Era todo ilegal. Eso tengo conciencia. Entonces empezábamos a trabajar para no hacer en bloque, porque algunos se habían amparado, otros estaban en otro. Y llegamos al fin a una solución. El consejo que se oponía a la antigua rectora quedó en mayoría de 2 votos solo, no 9 como lo tenía. Y eso fue el acuerdo, todos lo firmaron, los estudiantes no estaban muy de acuerdo, hubo que convencerlos. Y entonces firmó
un acuerdo, todos. La doctora Orozco estaba allí, yo la tomé y le dije, rectora, los muchachos son nuestros hijos, así que no es tan difícil tratarlo, pero en fin, hay que hacerlo de otra manera. Pero de todas maneras estaba contenta y dijimos, nos tomaremos un café la próxima semana. Todos firmamos. Eso significaba que se tenía que convocar el consejo en pleno, más de 50 miembros. Me fui a dormir con gran felicidad de haber terminado esa responsabilidad de 3 días agotadores. Me levanto a la mañana y me dicen, la rectora ha convocado el consejo en minoría. Y el consejo en minoría empezó a proceder a nombrar nuevos miembros y a hacer toda una cosa que eso era completamente ilegal para la comisión que habíamos dictaminado. Es decir, que el consejo en minoría empezó a operar en nombre de la rectora. Y el consejo en mayoría quedó expectante y cuando ya vio que no había solución, empezó a reunirse, primero llamando a todos los miembros ausentes. En 5 ausencias podría haberlos excluido, pero los siguió nombrando hasta hoy. Y ese consejo mayoritario es legal, porque es el que acordamos en los convenios de la Casa LAM, que lo firmó el gobierno, que lo firmó la rectora y que lo firmamos todos. Esa es la legalidad. Y ese consejo universitario, después de intentar de 1000 maneras la conciliación y no poderse, hasta el punto que empezó a eliminar como profesores a miembros del consejo ponente, llegó a decir, bueno, vamos a usar la legalidad. Y en la legalidad del consejo mayoritario, por lo tanto puede actuar porque tenía mayoría más 1, puede destituir a la rectora con mayoría simple, porque no se dice cuánto se exige para destituirla. Y para elegir un rector interino no dice nada y por lo tanto se lo puede hacer con mayoría simple. ¿No necesita 2/3 partes? No, porque para interino. Para interino, para un rector 3/4 partes. Pero no es el caso. Yo soy un rector de paso, que lo que quiero hacer es ayudar a la universidad e irme lo más pronto, porque yo no soy un administrativo ni tengo vocación de ello. Pero lo he tomado como un servicio y me he arriesgado, y mucho, porque esto supone... ¿Cuánto se arriesga, doctor Dussel, con esta situación? Darse cuenta, si hablan de mí y me dicen de todo, y yo tengo una línea científica de honorabilidad que es puesta en juego por algunas personas que muy falsas insultan, dicen cosas y todo. Pero yo en fuero interno estrictamente entiendo que el nombramiento de ese director interino es según las normas internas, la ley y los acuerdos firmados. Entonces el gobierno lo que ha hecho a la tripartita, ha estudiado las dos cosas y no ha hecho ninguna intervención contra la autonomía. Ha dicho, un grupo ha respetado los acuerdos que han firmado con el gobierno, que ya está cansado de no cumplimiento, porque dice en latín, pacta servanda sum. Los pactos son para ser cumplidos. Hay gente que no cumple ninguno, que toma las cosas a la ligera. Entonces, este consejo mayoritario ha cumplido los pactos y el gobierno dice, ese es el que ha cumplido los pactos y el otro no lo ha cumplido. Por lo tanto, ese es el que lo nombró usted interino. Interino. Déjeme hacer una pausa, doctor Enrique Dussel, y regresamos en esta conversación. Regresamos, doctor Dussel, en esta conversación. Bueno, usted me dice en el corte, yo quiero exponer mi posición y usted ha dicho, entre otras cosas, no debe ser esto visto como un asunto de vencedores y vencidos. Díganos cuál es la posición del doctor Enrique Dussel. Mire, yo pienso que aunque haya víctimas de este proceso y haya gente que es responsable de todas esas contrariedades que ha habido, hay que en este momento pensar en la sobrevivencia de esa comunidad y crecimiento. Por lo tanto, hay que decir, necesitamos un espíritu de fraternidad, de tolerancia y de diálogo en el sentido racional. ¿Cuál es su llamada a la doctora Orozco? ¿Cuál es su llamado a la doctora Orozco? A ella, mi llamado.
¿Tiene algún llamado para ella? Y ella quedó en que, si fuera posible, iba a reunir a los miembros minoritarios del Consejo para que yo hablara con ellos. Y me gustaba mucho la posibilidad, porque lo hubiera dicho, y como lo he dicho muchas veces, ninguno va a ser tocado ni en un pelo de sus derechos. Es decir, los que son profesores van a ser profesores. No voy a empezar a excluirlos del claustro, como se ha hecho con los profesores desde el Consejo Universitario saliente. No, vamos a, en comunidad, discutir racionalmente, dando argumentos y llegando a consenso. Eso es lo científico y es lo racional. Además, es lo que piensa Jürgen Habermas y muchos filósofos, y he escrito tomos sobre el asunto. ¿Tomos ha escrito usted? Estoy en eso por convicción y porque tengo principios. Entonces yo no voy a tomar ninguna decisión que no sea consensual. No va a ser piramidal, donde el rector indica la línea y si usted no está de acuerdo conmigo, lo he hecho. No, vamos a discutir, porque la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene un estatuto muy particular, es muy comunitaria en las decisiones, muy excepcional. Entonces el rector debe saber integrarse a ese consejo y no estar desde fuera queriendo dirigirlo. No es así. Hay que ser convivencial, como diría Iván Illich. Entonces, para mí es muy fácil. Le voy a decir a todos los colegas, pues vamos a trabajar juntos en el futuro para mejorar esa universidad. Algunos dicen es un desastre y han estado 9 años en la universidad. Entonces, son partes del desastre. ¿Se refiere a la doctora? Es una palabra que usó en una televisión muy numerosa en México, al final de su entrevista. Yo no creo que sea un desastre, yo creo que es una universidad que, como todas, pero esta en especial por la crisis, debe ser mejorada. Y debe ser mejorada a nivel académico, a nivel disciplina, a nivel investigación. Se pueden hacer las cosas, tiene la estructura posible, claro. Hay distintos lenguajes, hay el distinto de la ciencia y la técnica, el distinto lenguaje de las ciencias sociales. La universidad no es solamente una escuela técnica ni es un laboratorio de investigación, donde el jefe del laboratorio recibe un fondo de dinero y propone la investigación de un tema, contrata a la gente, todos tienen que obedecer al jefe y logra después una patente. Eso está muy bien y se logra grandes efectos, pero eso no es una universidad. Yo he estado en la Universidad de París como estudiante, he estado en Münster, yo he estado profesor en Harvard, en Duke University, en State University, están 20 universidades norteamericanas y europeas. Y nunca he visto este tipo piramidal. El rector se integra a una comunidad donde hay muchos lenguajes. Hay ciencias humanas que hablan muy distinto a un lenguaje tecnológico y de ciencias matemáticas. Todos son necesarios, pero la universidad es mucho más amplia. Tiene en Occidente 8 siglos, apareció en París, pero si vamos a las escuelas egipcias tiene 50 siglos. El trabajo de los sabios que toman lo que una civilización tiene y lo comunican a la juventud. Hay que tener una visión mucho más amplia a la universidad. Creo que ha faltado. Y eso ha producido una falta de diálogo completo. Y entonces no hay más arreglo, es la ingobernabilidad. Yo lo único que vengo a hacer es curar heridas, rehacer un tejido intersticial de la comunidad, dejar que cada uno se exprese, nadie va a ser excluido y construyamos una universidad interesante para el futuro. Doctor Enrique Dussel, dejamos ahí esta parte de la conversación y estaremos muy al pendiente del proceso que viene para usted y para la propia universidad. Después de la pausa regresamos. Bueno, doctor Enrique Dussel, dejemos el tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en los términos en los que usted lo ha expuesto y estaremos a la espera de lo que siga. Yo no puedo terminar este programa sin preguntarle al doctor Enrique Dussel, un académico, escritor, filósofo tan reconocido, sobre un suceso que está atrapando la atención mundial, que es la llegada del nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio.
a usted lo consideramos mexicano porque lleva aquí toda la vida prácticamente, o muchos años de su vida, pero su perfil académico, su experiencia, su conocimiento de la iglesia, de las estructuras de poder, de la filosofía, de muchas cosas. ¿Qué me dice de la llegada de Jorge Mario Bergoglio como el pontífice Francisco? Mire, visto en la historia mundial y en la historia de la Iglesia, que tiene 20 siglos... Bueno, usted tiene una obra enorme de investigación y de... Sí, pero digo, en esa visión uno dice, un latinoamericano es importante. Es importante porque ven que quieren sacar una visión eurocéntrica de la Iglesia, y se pensaba mucho que tenía que ser del sur, un africano, un asiático, pero América Latina es el continente que tiene casi el 50% de los fieles de la Iglesia Católica, así que parece normal que sea uno. Se esperaba más un brasileño, que es el país de 200 millones de católicos más grande del mundo, ¿no? Pero salió otro, y salió un prelado de familia italiana. Es decir, los italianos ya anotaron un punto. Es decir, de padre italiano, de madre italiana, que habla Italia. Es decir, un italiano en el extranjero. Entonces es un triunfo de la curia italiana también. Hay que verlo. Y un hombre que es, como dicen y muy bien, teóricamente más conservador. Él no es amigo de Scannone o de los teólogos más críticos jesuitas de Argentina, sino que es mucho más conservador y de un grupo más. Pero socialmente tiene ciertos aspectos progresistas. Pérez Esquivel, premio Nobel, dijo, no hay que exagerar, no es solo un tradicional, tiene aspectos progresistas. La Mancha, y el tema más poderoso, es la convivencia de la Iglesia argentina justamente con los militares. A mí me pusieron una bomba y me echaron del país, así que sé lo que son los militares. Entonces, no, por supuesto, nunca fue claro con respecto a los militares, nunca hizo una crítica y más bien apoyó. Y aún apoya a grupos de Macri, que es diríamos así, el delegado, el alcalde de Buenos Aires, que es más bien conservador. Entonces, es una figura de un obispo conservador y que ciertamente tiene una cierta vinculación con la dictadura militar. Él estaba muy cerca a Tortolo, que sacó las grandes fotos con Videla, los militares. Entonces, eso es algo que tiene, así también como el Papa alemán, también en su juventud estuvo en las huestes del nazismo y demás, ¿no? El Papa, el Ratzinger, no fue muy claro con respecto al nazismo tampoco, ¿no? En el caso de Jorge Mario Bergoglio, un cierto vínculo con los militares y dictadura, ¿en qué sentido? ¿Como colaboracionista, como coexistencia, como postura omisa? ¿Cómo lo definiría? Porque al final, claro, las dictaduras son eso, y muchas personas pueden estar en un país en dictadura, pero no ser parte de la dictadura. ¿Qué era exactamente entre el omiso y colaboracionista? En esos términos. No hizo nada, pero apoyaron, pero no con actos que puedan decírselo personalmente, porque era bastante joven, sin embargo, estaba en los 40, en la época de la dictadura, así que no pudo intervenir como un prelado importante, pero formaba parte de la gente que ciertamente no criticó a la dictadura. Hubo otros que hasta murieron, ¿no? Carlos Mujica fue asesinado en un barrio pobre por los grupos de López Rega. Eso no estaba lejísimo de él, y muchos de ellos colaboraban con los jesuitas más de izquierda. De tal manera que es un papa conservador que da cierta confianza a la curia italiana, porque en fondo es un italiano en el extranjero. Un papa conservador que llega como papa en un momento de crisis para la Iglesia en muchos ámbitos. ¿Qué esperar de él? Y la crisis es profundísima. Yo cuando a mis alumnos hablo alguna vez de paso de esto, digo, ¿qué
qué extraño es para el fundador, aquel joven de 33 años que crucificaron, ¿no? Que para ellos sería una especie de hippie. Que es un tal Jesús de Nazaret. Qué tremenda diferencia, hombres viejos, machistas, conservadores. La iglesia tiene una profunda crisis. ¿Y este papa podrá hacer algo con eso? No. ¿Nada? Poco. Arreglará algunas cosas, las más desastrosas. Pero cuando uno llegaba a Roma, yo me acuerdo la primera vez que llegué, descendí del avión y vi un banco que decía el Espíritu Santo. Digo, ¿dónde estoy yo? El fundador del cristianismo dice, hay dos señores, el dinero o el Dios de Israel. Y ahí había un banco del Vaticano, se había unido. O decir, era un fetiche, pero cristiano, una cosa horrible. Había que ser realmente contradictorio para tener un banco. Y ahora parece que ese banco lava dinero. Entonces uno dice, qué ridículo, ¿no? Qué lejos están. Yo estuve 2 años en Nazaret trabajando de carpintero con palestinos. Y entonces sé lo que era la vida simple de aquel carpintero de Nazaret. y me ha interesado mucho y por eso sé el hebreo y por eso... ¿Usted vivió 2 años ahí para vivir la experiencia? Sí. ¿Usted vitalmente? Yo, 11 horas por día trabajando con van y viviendo en una cueva. Cuando tenía 25 años, pero ya era doctor en filosofía. Y de vuelta de ahí escribí mi primer libro, El humanismo semita. Antisionista, pero semita. Es decir, no me va a decir que soy antisemita, conozco a Israel y conozco a los grandes filósofos, Levinas, Cohen, Rosenzweig, todos los grandes pensadores y los admiro. Pero el sionismo, Teodoro Herzl es otra cosa, Israel es otra cosa, y estoy con los palestinos. Bueno, pues doctor Enrique Dussel, se nos termina el tiempo, pero le agradezco mucho que hayamos podido platicar de la universidad y de esta otra parte más brevemente. Habrá oportunidad de seguir conversando, si usted me lo permite. Gracias por estar aquí, como siempre. Gracias. Gracias y hasta la próxima, doctor Enrique Dussel. Nos vamos, pásela bien esta mañana.